Que Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, en esta mañana. Gracias por estar con nosotros una vez más. El domingo anterior no transmitimos por diferentes razones, pero hoy nuevamente estamos en este programa donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad, gracias por compartir. Como siempre les pedimos que nos den un pulgar arriba y queremos decirles que nuevamente a partir de este mensaje vamos a retomar el canal de YouTube. Por lo tanto, les suplicamos que por favor se puedan suscribir al canal de la Iglesia Roca y Fortaleza Oficial, que compartan y le den el pulgar arriba para que la red social nos distribuya a más dispositivos. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por las personas que nos sintonizan. Bendíceles y guárdeles y concede las peticiones de su corazón. Envía bendición y vida eterna, Señor, y que tu palabra traiga, Señor, la fortaleza que necesitamos. Consuela las vidas, restaura los hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 4 para dar inicio a esta meditación. Daniel capítulo 4 y versículo número 31. Dice la Biblia: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. El tema para esta mañana es la corrupción del ser humano y la restauración que Cristo ofrece. Está un poco largo el tema. La corrupción del ser humano y la restauración que Cristo ofrece. Bueno, la palabra nos enseña cuál ha sido el curso que ha tomado la raza humana desde el principio. Es algo triste porque pudiéramos nosotros decir, y bueno, a veces se tiene la idea de que el siglo XX y el siglo presente han sido de los siglos peores que la raza humana ha vivido, pero en realidad tal vez lo percibimos así porque obviamente nosotros estamos viviendo en esta época. Sin embargo, el ser humano se ha corrompido desde el principio. Desde que Eva desobedeció el mandato de Dios, ahí eso se llama corrupción, desobediencia. Entonces lo que ha sucedido es que ha habido un empeoramiento de las conductas, porque vemos cómo sucedieron las cosas. Eva desobedece, luego hace que su esposo desobedezca. Las cosas comenzaban a ponerse desagradables. Fueron expulsados del huerto que el Señor había hecho. Y luego los hijos que tuvieron, los primeros 2 hijos, uno de ellos mató a su hermano. Ahí vemos el primer asesinato de la historia. Y si nos ponemos a
sí, a comentar lo que la Biblia enseña, vamos a ver ese camino que la raza humana tomó, y comenzando con la desobediencia de Eva hasta el día de hoy, ha venido la raza humana empeorando sus conductas. Por lo tanto, vemos cómo la palabra se cumple. Vamos a estudiar unos versículos cuando habla precisamente de la corrupción de la raza humana. Y una de las cosas tristes es que la corrupción de la raza humana no tiene límites. El ser humano va desenfrenadamente, satisfaciendo sus deseos, sus pasiones, haciendo cuanta cosa se le antoje al cuerpo, a la carne. Dice la Biblia en Romanos, dice la Biblia que el ser humano es inventor de males. Y eso nosotros lo comprobamos y lo hemos visto todos los días. Inventores de males. Qué vergüenza para la raza humana que tengamos ese título. Inventores de males. A mí me da pena, sinceramente. Pero así dice la Biblia. Entonces, la palabra siempre nos ha enseñado toda esa realidad por causa de la desobediencia, que ha venido de menor a mayor, de menos a más hasta el presente. Y cuando uno piensa que ya lo ha visto todo en cuanto a corrupción, en cuanto a barbaridades, de repente vemos una noticia de algo que es peor. Y uno dice, qué barbaridad, yo pensé que ya lo había visto todo, pero hoy resulta que hoy sale esta situación, una situación escandalosa, indignante, y bueno, expresando la conducta del ser humano. Y uno dice, ¿cómo una persona puede hacer tal cosa? Pero así es. Entonces quise tomar este versículo para empezar de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice que era el rey, uno de los reyes más grandes, si no el más extraordinario. Entendemos que Babilonia es el imperio más antiguo y más glorioso terrenalmente hablando, exageradamente glorioso. En Babilonia fue donde se inició todos los cálculos contables, así como los tenemos el día presente, los iniciaron en Babilonia. En Babilonia comenzaron a utilizar objetos como moneda de cambio. Así como nosotros usamos la moneda en el presente, el origen fue en Babilonia. Entonces Babilonia fue una cultura para su tiempo muy avanzada. Y Nabucodonosor era el rey. Entonces, en cierta oportunidad, Nabucodonosor se ensoberbeció y se llenó de orgullo y de esa alegría por ser, según él, autosuficiente. Y entonces sucede lo que leímos. Dice la Biblia, en el versículo, vamos a leer desde el 28. Todo esto vino sobre Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor,
y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Vemos acá una narración, parece algo fantástico, pero sinceramente, bueno, vamos a dejarlo a la opinión de cada quien. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Que esto habrá sido literal? Dice que se hizo como un animal, le crecieron las uñas, le salió pelo largo, y dice que vivía afuera con los animales, se mojaba con el rocío del cielo, dice la Biblia. Eso fue una humillación de parte de Dios por causa de la soberbia de aquel rey. Entonces, por supuesto, no estamos diciendo que en el presente esto le suceda a alguien. Sin embargo, yo quiero tomar este ejemplo para compararlo con las conductas del ser humano en el presente. Las conductas. Y vamos a leer, vamos a respaldar esta lectura con otras lecturas de la Biblia, ya más adelante. Pero dice que el Señor lo humilló. Aún Nabucodonosor estaba haciendo un monólogo, diciendo, bueno, yo soy aquí el mero mero, todo esto es mío y aquello es mío y todo lo hice yo. Parecido a lo que dijo el ángel Lucero. Que dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono y habitaré en las alturas. Y entonces empezó a ensoberbecerse, y todos conocemos el resultado del ángel Lucero, querubín protector, que era el más bello de todos, y ahora el Señor le ha dado un castigo ejemplar. Así estaba Nabucodonosor. Dice la Biblia que todavía estaba hablando cuando comenzó, dice, que vino una voz del cielo y le dijo, el reino será quitado de ti. Ha sido quitado ya había sido quitado. Se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del cielo. Pero fíjense qué cosas, porque Nabucodonosor le ocurrió esta situación totalmente desagradable, pero tenía todavía razón. Sus capacidades mentales estaban bien. Pero quizás decía, bueno, ¿por qué estoy comiendo zacate? No entiendo, a mí nunca me ha gustado el zacate, ¿y por qué estoy comiendo? Y quizás hacía unos sonidos onomatopéyicos, así como los animalitos. Y decía, pues no entiendo, me gusta estar aquí. Y quizás le decían sus súbditos, su majestad, por favor, aquí está vuestra cámara preparada y perfumada con mirra y aloes. Y no, aquí déjenme, yo aquí me siento bien. Y estaba en el mugrero ahí. ¿Saben por qué digo eso? Que tenía sus capacidades mentales bien por esto. Miren lo que dice el 34. Al fin del tiempo dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Bueno, tal vez no estaba tan cuerdo, ¿verdad? Pero dice que alzó sus ojos al cielo. Como que tuvo esa pequeña lucita para humillarse. Cuando dice alcé mis ojos, se refiere a que él se humilló y reconoció su condición de ser humano. Dice, mi razón me fue devuelta. Entonces digo, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por
todas las edades. Yo creo que ahí arriba vamos a encontrar al famoso rey Nabucodonosor, porque reconoció aquí quién es el que manda. Los habitantes de la tierra, dice la Biblia, son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cosa seria este Nabucodonosor. Su padre fue grande, pero él fue más grande que su padre. El resultado final es parecido a lo de Job, solo que Job pues no le salieron cosas de animales, pero sí sus riquezas fueron restauradas, igual que Nabucodonosor. Dice: mayor grandeza me fue añadida. No por nada la historia de Nabucodonosor, vaya a todas las bibliotecas, ahí está la grandeza de Babilonia, ahí está el nombre del rey, Nabucodonosor, y todas las cosas grandes. Ya de aquí en adelante ya no se narra más, pero creo que todavía faltaba más historia que describiera la restauración que Dios hizo en el rey Nabucodonosor a causa de este arrepentimiento. Entonces, hermanos, esta es una historia bastante descriptiva de la conducta del ser humano. Vamos a leer, miren hermanos, en el libro en la carta de Judas. Judas solo tiene un capítulo y se encuentra exactamente antes de Apocalipsis. Judas, versículo 10, miren lo que dice la Biblia. Judas 10, versículo 10. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esa es la conducta del ser humano. Por eso, lo que dije al principio, cuando uno ve una noticia de una barbaridad que alguien ha cometido, y de repente esa noticia es superada por otra peor, y lamentablemente tengo que decir que eso no va a parar. El ser humano no tiene límite para la maldad. Dice la Biblia: se corrompen como animales irracionales. Un animalito no piensa en las consecuencias. Y el ser humano, la naturaleza, así es. Si verdaderamente habemos algunos millones de humanos que nos consideramos sensatos y nos consideramos buenos ciudadanos del lugar donde vivamos, hermano, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero el gen de la corrupción lo tenemos. Ahí está. Y que el Señor lo mantenga ahí, quieto, sin que se desarrolle ese gen. Dice: se corrompe como animales irracionales. Por eso, tanta situación. ¿A dónde vamos a llegar? Es una espiral de corrupción, desenfrenadamente hacia lo que sea peor, para vergüenza de la raza humana. Vámonos a Lucas capítulo 15. Una parte bastante conocida. Dice la Biblia en el capítulo 15 de Lucas y el versículo número 16.
deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vaya, fíjense. Miren lo que dice el versículo 17. Volviendo en sí. Eso es exactamente lo que le pasó a Nabucodonosor. Cuando dice: mi razón me fue de vuelta. Cuando el pródigo, pues yo creo que ha de haber estado joven, obviamente, tal vez en su adolescencia o en sus 20, digamos, y le dice: papá, por favor, quiero que me des ya la parte que me corresponde. Qué bonito, ¿verdad? Que así nos hubiera tocado a nosotros, que nuestros tatas nos hubieran dado algo, pero no. Al pródigo sí, le dieron algo. Y el papá le dijo: hijo, ¿estás seguro? Sí, hijo, pero es que mira, no, papá, ya estoy grande, ya estoy grande. Entonces le dio su padre la parte de la herencia que le correspondía. Le dijo: bueno, permíteme, pues, ya te hice la transferencia, hijo. Por favor, utiliza ese dinero con mucha sabiduría y no hagas locuras. Y como todo buen ser humano, el pródigo, lo que le dijeron que no hiciera fue lo primero que hizo. Pero no tengan pena, así somos todos. Lo que nos dicen que no hagamos es lo que hacemos. Y entonces fue, dice la Biblia, y malgastó lo que le dio su padre en lo que ellos consideraban placer, y lo que en el presente el mundo considera placer. Pero miren lo que dice en el 17: volviendo en sí. O sea que como que él estaba bajo un hechizo, y no atinaba, ¿verdad? O sea, despertó hasta que estaba ya ahí en el mugrero con los cerdos, y dijo, como que quizás estaba, ¿verdad? Dice que estaba viendo cómo masticaban los cuches, ¿verdad? Así. Y dijo: oh, chica, se me antoja lo que están comiendo esto, pero... Y como que despertó y dijo: pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Se vio todo sucio y entonces se arrepintió. Y ya se puso a practicar, ¿verdad? Yo creo que se paró en el espejo y dijo: ok, le voy a decir a mi papá: papá, pues estoy arrepentido, te pido que me perdones. Sí, así le voy a decir. Y entonces se fue. Pero ¿de qué pasa? Dice: volvió en sí. O sea que él estaba como en un trance y no miraba la realidad. Eso pasa en el presente. Yo no sé qué porcentaje de la población, pero es un porcentaje muy alto de gente que se corrompe. Un día de estos, bueno, hace varios meses, andaba manejando yo en el freeway, en la carretera, y un tipo, yo no sé cómo estaba haciendo, enfrente de nosotros, iba en un pickup. Él iba solo en el pickup, e iba sentado, salido el cuerpo y con el trasero en la ventana, así, en el freeway, y la camioneta todo lo que da. Hermano, ¿qué es eso? ¡Qué insensatez! Yo no sé si le metió un palo al acelerador, cómo alcanzaba el acelerador. Pues el tipo iba con el cuerpo de fuera y la camioneta en el freeway. Ese no ha vuelto en sí. ¿Qué cabeza por el... Entonces uno se queda asombrado, pero es por eso. Están corrompidos como animales. Es como las ardillas. Cuando usted va en la calle, la ardilla está aquí en la orilla, y cuando usted va a pasar, a la ardilla se le ocurre pasar al otro lado de la calle.
si ya está aquí en la orilla, pero se le ocurre pasar al otro? Así es un animalito porque no razona. Entonces el ser humano tenemos lamentablemente esa deshonra de tener el gen de la corrupción. Y entonces están como en un trance, no entienden, no agarran la onda, como el pródigo. Pero dice, volvió en sí, como que, vea, despertó. Entonces, ¿cómo una persona puede despertar así? Tiene que ser la gracia de Dios. Si Dios no interviene, vamos sin freno. Vamos a leer lo que dice Marcos 5. Mire, Marcos capítulo 5. Otra vez no me pusieron agua. Bendición para aquellos que sí les ponen, a mí no me ponen. Miren, vamos a leer Marcos capítulo 5. Dice la Biblia en el versículo número 1, dice la Biblia, gracias. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Fíjense, veamos esta descripción. Desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice que tenía su morada, como decía Chiqui Drácula, más bien parecía negra, ¿verdad? O sea, vivía ahí en el cementerio. No le podían amarrar ni con cadenas, o sea, habían tratado de agarrarlo con cadenas. Porque dice, ¿ve? Había sido atado muchas veces con cadenas y con pues, unos asuntos así, con candados, con grillos. Dice, y las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y los grillos desmenuzados. O sea que este tipo tenía una fuerza sobrenatural. Obviamente había unos espíritus inmundos que estaban dentro de ese cuerpo. Dice, de día y de noche andaba dando voces, o sea que andaba gritando. Estaba loco, era un loco. Dice, en los montes y en los sepulcros, y se hería con piedras. Entonces, acá vemos un caso extremo de una persona que estaba poseída prácticamente por muchos demonios, ya vamos a ver. Y pues, no todos los casos son así. No vaya a andar viendo ustedes gente endemoniada en el vecino. Aunque este que les conté, el atarantado que andaba manejando con el cuerpo de fuera, pues no estaba endemoniado así tampoco, pero estaba corrompiéndose como un animal irracional. Entonces podemos decir que hay varios niveles de corrupción. Tampoco ande viendo ustedes gente endemoniada, va al supermercado y ay, ¿qué es este endemoniado? ¿Qué él está endemoniado? No ande viendo gente endemoniada en todas partes, porque eso no es común. Así como el gadareno, eso no es común. Quitémonos esas religiosidades y ese emocionismo de querer andar ahí reprendiendo demonios. Eso no es así. Pero este caso es singular, como el de Nabucodonosor. Todas esas conductas que él tenía, una persona sensata no las tiene, obviamente. Versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, el Señor inmediatamente comenzó a querer liberar a aquel hombre. Le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. O sea, ni siquiera estaba hablando con el hombre, estaba hablando con los espíritus inmundos que estaban dentro del hombre. Le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar se ahogaron. Episodio extraordinario del poder del Señor Jesucristo. Los espíritus inmundos no hacen nada sin la autorización del Señor Jesús. Eso lo vemos también en el libro de Job. Lo que le pasó a Job fue por autorización de Dios. Acá vemos los espíritus inmundos les piden: por favor, no nos envíes al abismo. Permite que nos metamos en esos cerdos. Y dice que los cerdos, pues los demonios entraron en los cerdos se fueron al despeñadero, se ahogaron en el mar. Y yo no sé qué pasó después, porque los cerdos se murieron. No sé si los demonios quedaron en los cuerpos muertos, o si de todos modos se fueron al abismo, porque ellos no iban a hacer lo que ellos querían, iban a hacer lo que el Señor les diera permiso. Pero el asunto es, miren hermanos, lo que dice aquí la Biblia. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Cuál es la salida para la corrupción humana? Es el poder de Jesucristo. Esa es la salida. Si usted últimamente ha tenido pensamientos de cualquier situación de corrupción, pero todavía por la gracia de Dios usted tiene una pizca de sensatez, así como Nabucodonosor, alce sus ojos al cielo, y como el pródigo, vuelva en sí, para que su resultado sea extraordinario como el del Gadareno. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Como los borrachitos allá de los pueblos de uno. Yo no sé, hay siempre como 2 o 3 borrachines, por el amor de Dios. Pasan tomando 24 horas, día y noche. Yo me acuerdo, había un borrachín allá y de repente, pues yo no sé qué le pasó. No sé si fue por causa de la iglesia, no sé. La cosa es que de repente andaba bien chañado. Y andaba con un su folder de papeles que iba a meter aplicaciones, que iba a buscar trabajo. Hasta se asusta uno, va a decir: chica, hey, hoy no tomaste. Híjole. Hasta se asusta uno, ¿verdad? Verlos chañados, vestidos. Pero el poder de Dios hace eso. Así que si usted siente que su gen de corrupción se le quiere sublevar, mejor invoque a Cristo para que me lo mantenga sedita, porque si no... Hay otros que salen peor, vea, que hacen un montón de locuras y piensan que le van a hacer daño al mundo. No, hombre, con todo respeto, usted es el que se va a fregar. ¿Qué dice Proverbios? ¿Para quién será lo amoratado de los ojos? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién serán las dolencias? ¿Para quién? Pues para los que tienen esas conductas como este que andaba allí
con el cuerpo salido en la calle. Pues estaba poniendo en peligro la vida de los demás, pero el primer sorteado iba a ser él. El que se corrompe es el que se perjudica. Como acá el gadareno dice que se hería. Yo creo que después que el Señor lo restauró, ha de haber dicho: oh, chica, que me duele la espalda. Oh. Ha de haber pasado con dolor de espalda como unos 6 meses, pues durmiendo ahí arriba del cementerio y los sepulcros. Y todo herido de las cadenas, ¿verdad? Entonces las consecuencias las iba a vivir, pero el Señor lo liberó. Ya vamos a ir terminando. Romanos 12. Romanos 12. Ya vamos a ir finalizando. Y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la renovación. Ahí está. Vámonos a Tito, capítulo 3, y con esto cerramos. Tito, Tesalonicenses, Timoteo, Tito. Ahí está. Tito capítulo 3 y versículo 5, dice la Biblia: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que Dios hace: nos regenera, nos renueva. Y ahí están los ejemplos. Su majestad Nabucodonosor, el pródigo y el señor gadareno. 3 personas que de repente, ¿verdad?, abrieron los ojos y dijeron: ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy así? Si usted un día siente eso, dele gracias a Dios, porque el Espíritu Santo le está abriendo los ojos. Y cuando usted sienta eso, inmediatamente busque de la presencia de Dios. Ore. Ahí donde está, el Señor le va a oír. Invoque el nombre de Jesucristo. Pídale perdón. No importa qué tan corrupto sea un ser humano, el poder de Dios puede restaurarle y puede cambiar. Para que usted también se encuentre sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa gente que no puede, dice la Biblia, sus pies no pueden estar en casa, ¿verdad? Y no precisamente porque ande trabajando. Si yo no trabajara, yo lo pasara en mi casa, chico. Estar pagando tanto para no estar en la casa, ¿qué chiste es ese, no, hombre? Pero hay gente que no trabaja y no pasa en la casa. Hombre, como dicen ahí en Colombia, ajuíciese, ajuíciese. Y por favor, haga lo que haga, y si maneja en el freeway, por favor, siéntese en la silla del conductor, no se salga por la ventana. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo, te damos gracias porque a pesar de que el mundo está corrompido, Señor, y va desenfrenado al abismo, tú extiendes tu mano de misericordia y de restauración. Te pido por las personas que con humildad han escuchado esta palabra, que puedan haberse sentido identificadas con el mensaje, que tu restauración llegue, que la sensatez llegue, que la salvación llegue. Líbralos del abismo, Señor. Extiende tu mano. Sácalos del lodo cenagoso, Padre, así como nos sacaste a nosotros hace tiempo. Gracias, Padre. Bendice a las personas que han estado conectadas o las que van a ver este mensaje en diferido. También bendíceles. Tu palabra es poderosa en todo momento y en todo lugar. A ti damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.